Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y a los que están escuchando por YouTube. Eh, Como todos los martes tenemos, por costumbre, hacemos un estudio y el punto de encuentro es esta Biblia que tenemos. Ustedes saben que se llama la Biblia de Estudio de la Reforma. Aunque yo no la utilizo en su cabalidad, en su totalidad, porque tiene, si ustedes si ven, tienen unos pequeños apuntes. Yo utilizo, o sea, algunos apuntes que tomo para dar el estudio. Y hoy, amados, nos toca dar un tema que a mí me ha cautivado. Yo no tengo problemas con estudiar otras materias, pero esta materia de los atributos de Dios es la materia, o sea, el atributo de Dios que siempre, eh, no es que yo no he creído, sino que me cuesta. Hay gente que tiene problemas con la soberanía de Dios, como la hermana acá Diana tiene problemas con la soberanía de Dios. No es que tiene problemas, pero le cautiva entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Cuando el hombre es responsable, cuando deja de ser responsable, o vamos a decir la predestinación, o hay muchas materias, el supralazarismo, el infralazarismo, pero a mí la aceidad de Dios siempre me ha cautivado. O sea, ¿qué es eso? Cuando hablamos de la aceidad de Dios, nos estamos refiriendo a la autosuficiencia de Dios. Es algo que a mí me ha cautivado. O sea, ¿cómo es posible que Dios exista desde la eternidad? Yo siempre le he buscado en mi mente y me voy. Digo, bueno, usted existía hace 100 años, hace 1000. Bueno, se calcula que la Biblia tiene unos 6000 y pico de años más o menos de la creación. No usando científicamente los estudios de la ciencia, dice que tiene millones de años la Tierra. Cuando estudiamos, vamos a decir, de la creación, nos dimos cuenta, no, la ciencia se basa en ciertas capas, pero no estamos hablando de eso. Hablamos de unos 6000 años más o menos, cerca de 7000 años, los que nos da por la Biblia. Y yo digo, bueno, hasta ahí ya asistía usted, porque vamos a Génesis, dice que en el libro de Génesis, si usted abre en el capítulo número 1, se va a dar cuenta que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados, cuando estamos hablando desde el principio, yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible, digo, Señor, que desde el principio usted creó esto y usted ya existía? Entonces yo me ponía a pensar, 6000, 7000 años, si la ciencia, vamos a decir que tiene razón, millones de años, más todavía para interrogar yo, digo, millones de años usted ya estaba ahí. Y me voy millones de años atrás y ya estaba ahí. Y millones de años ahí atrás, y yo era algo que a mí siempre, desde que el Señor me llamó, no he podido descansar. O sea, en el sentido, no puedo entender porque nosotros tenemos una mente infinita. Y Él es un Dios infinito y es un Dios eterno. Y eso a mí lo que siempre me ha llamado la atención de Él. Usted le puede llamar de los atributos de Dios comunicables o incomunicables, no sé, la santidad, la justicia, pero esta materia se conoce como la aceidad de Dios, o sea, la autoexistencia de Dios. Yo voy a utilizar algunos comentarios que ustedes ven acá. Esta Biblia no tiene mucho, no habla mucho, o sea, como siempre le digo, no es lo que yo utilizo. A veces tengo, usted ven mis hojas, mis puntitos, pero siempre digo que es como un punto de encuentro para el tema que toca ahí, es el tema que sale, así es como uso yo. El tema que sale ahí es el que sale y ya empiezo a estudiar otras cosas. Pero el punto de encuentro no es que sale todo de la Biblia de acá. Por eso diga, capaz que está todo acá. No, no, no. Como verán, en esta, bueno, lo que están viendo los hermanos, es apenas, creo que la misma Biblia que tiene Lina Dubier ahí. La que tiene Dubier, eh, eh, no, sí, no, no, Dubier tiene otra que le vendió la hermana, no sé si la tiene. Esa, ¿la ve? Esa es la que uso yo los martes. ¿La ve, hermana? Sí, ahí la va a buscar la hermana. Mientras la va a buscar, yo le digo en qué página está, pero digo, mientras sigo, no está todo ahí. No está todo ahí, ¿sí? Es un punto de encuentro. Entonces, cuando la Biblia, yo voy a hacer algunos comentarios de acá, declara que Él es el creador, dice esta Biblia, del universo, indica que, estoy leyendo textuales palabras de comentario de acá, que Dios mismo
no ha sido creado. Y amado, esto es muy importante. Sí, esa es la Biblia. Sí, sí, sí. ¿Está cerrada? Está nueva. Si usted va a la página 898, hermana, va a encontrar lo que yo estoy hablando. Está contenta, hermana. Se le sale la sonrisa. ¿La encontró? 898. Va a encontrar algunos apuntes. Yo no hablo todo lo que dice ahí, pero por lo menos ya está más o menos en lo que estamos hablando. Entonces, esto es importante de entender que Dios no tuvo principio, amado, y no tiene fin. ¿Por qué? Porque esto nos va a mostrar a nosotros quién es el creador y quién es la criatura. ¿Mira para qué? Bueno, esto es muy importante de entender quién es el creador y quién es la criatura, porque si hay un creador y nosotros somos la criatura, no sé si entienden a dónde voy, entonces Dios que nos creó debe tener algunas leyes y algunas normas, ¿sí? Claro. Es por eso que el hombre o la ciencia, ustedes ven, niegan que la existencia de Dios, porque cuando hablamos de la seidad de Dios o la autoexistencia de Dios o la eternidad de Dios, ¿qué sucede? Bueno, el hombre tiene que reconocer que Dios es eterno. Acá en la Biblia, esta Biblia que estamos utilizando nosotros, justo está abierta en el Salmo 90. No sé si lo encontró la hermana en la página 898. Está en el Salmo 90 y es la oración, acuérdese, de Moisés, que dice así, escuche. Señor, Salmo 90, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Versículo número 2, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo. Y escuche, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijo de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Entonces la Biblia dice que Dios existía desde la eternidad, amado a mí. Es algo que de verdad me cautiva, siempre me ha cautivado, y no me deja de asombrar, porque en mi mente me digo, ¿cuándo? No es que yo dudo, usted tendrá sus cosas, pero yo digo, me voy millones de años y digo, ya existía. Por eso que esas materias que ustedes ven, no sé si todavía están vigentes, esa materia de la evolución de Darwin, ¿no? Se dejó de enseñar que el hombre fue, bueno, que el hombre viene del mono, que todo fue creado. Amado, ¿cómo puede decir, cómo puede decir, a ver cómo puedo explicar algo para que algo se cree, o sea, o esto tengo un virome, o el libro, o este microfonito, usted tiene que tener materia, o sea, no puede surgir nada de la nada. Usted cuando es un carpintero, tiene que clavo, a lo sumo madera, las cosas que tiene que hacer y bueno, pero no puede crear nada de la nada. Se no puede venir, dice, no, porque se creó de algo. ¿Pero quién creó eso? O sea, ¿quién fue? O conoce, bueno, el asunto, el ejemplo que siempre usábamos de acá, el de la granadita. Dice, no, que se creó de una explosión. Mira, ahí hay una garrafa, o sea, ahí. Si eso llega a explotar, le puedo asegurar que nosotros nos quedamos acá. O sea, yo quedo más morocho de lo que soy. Lo que sucede es que no podemos decir esos argumentos, amado. La Biblia asevera y dice que Dios existió de la eternidad y Dios creó todas las cosas. Cuando hablamos que Dios creó todas las cosas, entonces a eso el hombre no le gusta. ¿Por qué? Yo lo vuelvo a repetir de nuevo, porque él tiene que reconocer que él es una creación. Y si él es una creación, se va a tener que sujetar a Dios. Y eso es lo que vamos a decir, ¿eh? Sí, sí, pueden comentar. Acá la hermana quiere comentar. Bueno, los saludo a todos los que nos escuchan en el canal y en el grupo de WhatsApp. Sí, ese es el problema del hombre que al no quererse enfrentar a la responsabilidad que tiene ante su creador, entonces se escuda en esas materias como la filosofía para evadir la responsabilidad. Ujú. Entonces, hablando del Big Bang, yo le decía a mi profesor de filosofía, le decía, es la única explosión que entonces se ha sabido en la historia donde explota y todo queda ordenado y se empieza a generar vida, flores, animales. Porque el resto todas las explosiones lo que hacen es destruir. Entonces no tienes una base
Es sólida esa teoría. Es verdad, sí. Se necesita materia, como dice la hermana. A ver esto, anteojos. Estoy ensayando anteojos, voy a quedarme con esto. Bueno, ahí tiene la Biblia. Yo voy a utilizar algunos apuntes míos, ¿sí? Si quieren usar esa Biblia de referencia, yo no la voy a usar, aunque la marqué un poquito. Voy a utilizar lo que tengo anotado. Entonces, el tema es que la Biblia nos dice que Dios ha existido desde la eternidad. No tiene principio y no tiene fin. Alfa y omega, ¿sí? Entonces, como ustedes lo encuentran ese sacerdocio de Melquisedec, que dice, bueno, Dios es eterno desde el principio. O sea, donde usted quiera que vaya con su mente, Dios ya estaba ahí. Donde usted quiera ir en un futuro, Dios ya está ahí. En ese sufrimiento, en ese problema, ya está. Incluso de alguna forma la Biblia dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Hay una porción que dice, si subiera al monte más alto, allí estás tú. Si en el Exactamente. Seol hiciera mi estrado, allí tú también estás. O sea, está en todo lugar. Entonces, así, antes de la creación, escuche, antes de que existiera todo, ya existía Dios. Incluso lo que nosotros conocemos como tiempo, o sea, nosotros le pusimos tiempo porque Dios no tiene tiempo. Dios es, podríamos decir, no sé si van a entender esto, Dios es atemporal. El tiempo de alguna forma empezó a existir cuando Dios creó las cosas, pero Dios era eterno, no había nada, o sea, entonces ya estaba Dios. Antes que Dios creara el espacio, la galaxia, la Tierra, el Sol y la Luna, Dios ya existía. Estamos hablando, si te están perdiendo, de la seidad de Dios, ¿no? De la autoexistencia de Dios o de la eternidad de Dios. En sí, escuche, y esto es muy importante, Dios ya existía. Y escuche bien, Dios existía por sí mismo. Y esto es muy importante porque a diferencia, vamos a decir, de nosotros como creación, por eso que siempre el hombre en su mente finita no puede estar comparándose con Dios o queriendo encontrar razones con Dios, porque nunca, vamos a decir, la arcilla o la masa puede preguntarle a Dios desde la eternidad. Entonces la diferencia, esto es lo que quiero poner en la mesa, hay una diferencia entre el creador y la criatura, porque el creador no tiene principio, es más, no fue creado, ya existía por sí mismo. En cambio nosotros tenemos un principio. Mire, le voy a hacer pensar, ¿nunca vieron, nunca fue, ¿cómo puedo explicarle? Nunca fueron a un cementerio? Un cementerio, una biografía, un libro, ¿qué dice? Eh, si murió la persona, dice tal persona. Nació, vamos a decir, en tal, sí, ejemplo, si yo muriera, dice tal, Sergio Daña Brito nació el 11 de febrero y no sé, espero que me pongan muchos años. En el 2000, no sé, 50 por lo menos. No, pero dice la fecha donde murió. O sea, en cambio Dios no dice Dios empezó a existir en tal y no, Dios no tiene principio, esa es la diferencia. Usted siempre va a encontrar en el ser humano que tiene un principio y tiene un final. Todas las cosas, hasta los productos, los animales. Entonces, sí, eso es muy importante para de entender. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a recalcar una vez más. El ser humano tiene que entender de una vez por todas que Dios es el creador. Y hay una diferencia entre el creador y la criatura. Y eso es importante poder entender. Dios ya existía o era autosuficiente por sí mismo. Y esto nos lleva a que Dios es la fuente de todas las cosas. O sea, escuche, hay algo que se llama, vamos a decir, antes de que existiera todas las cosas, en ese tiempo atemporal, estaba el Padre, ¿me escucha? Estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Entre ellos, podríamos decir que entre ellos tenían una perfecta, tienen una perfecta
comunión entre ellos, vamos a decir, estaban contentos y satisfechos. O sea, Dios, cuando hablamos de la seidad de Dios, también podemos decir que Dios es autosuficiente en sí mismo. Dios es feliz en sí mismo. Dios no necesita, y esto me va a llevar a otro tema de la creación, porque Dios es la fuente de la vida y de la creación. Y no es por ahí como andan diciendo o escuchado una vez que Dios creó las cosas porque se sentía solo. Estaba aburrido, no tenía nada que hacer y creó. No, no es. Dios, escuche, el Padre, ni a nosotros. O nos creó para que lo glorifiquemos porque quería que alguien No, no es así. Dios es autosuficiente. Cuando hablamos de la seidad de Dios, del autosuficiente, nosotros incluso necesitamos personas para vivir, cosas para vivir. Dios no necesita nada. Ahora vamos a ver por qué creó todas las cosas. ¿Cómo? La hermana quiere una pregunta. A ver, la hermana Lina quiere hacer una. Espero que no sea difícil. Buenas tardes. Sí. Lo que yo iba a decir que por eso el ser humano cree que es busca a Dios, que si el ser humano no da el primer paso, ¿cómo le explico? Espera un momento, a ver si me trato de explicar bien. O sea, es que ahorita en estos tiempos el ser humano cree que él es el que busca primero a Dios, cuando no es así. Es Dios el que lo busca primero para que venga a él. Entonces ahí es donde se crea como ese orgullo del ser humano, ¿no? Yo busqué primero a Dios, yo busqué primero las cosas de Dios, pero no se dan cuenta de que no es Él, sino de que es Dios el que nos busca primero para nosotros aquí poder vivir como Él quiere que vivamos. Sí, o sea, exacto. No es lo que pasa es que en estos tiempos como que el ser humano está engañado en decirle que yo busco a Dios cuando no es así. Es Dios el que nos busca primero y nos pone ese querer como el hacer para sus cosas. Ajá. No sé si... Sí, entiendo más o menos el punto. Sí, cuando podemos entender la existencia de Dios, la seidad de Dios, lo que estaba diciendo la hermana, que por ahí no se escucha en la grabación, es que en sí el hombre por ahí se jacta, no sé si es lo que quiere decir la hermana, quiero resumirlo, que como que en su voluntad propia, en su libre albedrío, puede buscar a Dios. No, y se jacta diciendo, yo busqué a Dios, o sea, fui yo la que fui. Y la hermanita está diciendo que no es así. Por eso está diciendo, que el hombre se jacta en sí mismo, que se llama libre albedrío, eso. Yo lo conozco así. El libre albedrío que se jacta de buscarlo. Pero es como dice la hermana, con nosotros tenemos la seidad o la autoexistencia de Dios. Esto nos va a llevar de verdad a otras cosas. No que el hombre en sí mismo, eso es el tema con el que voy a cerrar. Que está muerto en delito y pecado, de verdad, y el tema que voy a cerrar es que no puede glorificar a Dios con esto. Entonces, pero nunca le puede buscar, porque una vez después de la caída sabemos que eso es lo que está diciendo la hermana, es lo que se conoce como el libre albedrío. Pero el hombre es imposible que lo busque porque Dios lo tiene que buscar. Es así. Usted, cuando tiene la madera, hablando porque yo no me quiero salir del tema, esto es libre albedrío, pero vamos a decir, la madera para construir, o poner un cerámico en el piso, ¿así se llama cerámico allá? Sí. Cerámico. Usted viene el cerámico, vamos a decir, y le dice o alguno, si usted está o usted tiene la computadora, va a estudiar con la computadora, y la computadora viene así, le dice, la elijo a usted, para que usted, o el cerámico, bien, no sé cómo si la materia o la creación nunca busca al creador, eso es imposible, no, así el ser humano tampoco puede buscarle, está muerto. Si lo digo hace años, pasa que la hermana preguntó del libre albedrío. Vaya a un cementerio y predique el evangelio, ninguno de ellos. La diferencia es que están muertos físicamente. El hombre también está muerto espiritualmente. Al menos que el creador lo levante, no va a poder buscarle. Pero eso es un tema del libre albedrío. Ahora estábamos viendo
que Dios es la fuente entonces de toda vida. Escuche bien, si Dios lo creó al ser humano, o sea, porque estamos viendo que Dios es el creador de todas las cosas, y Dios lo creó al ser humano, cuando vimos el capítulo número 4 de la confesión, creo que el 4, ¿no? ¿Sí? De la creación, Sí. vimos, ahí tenés la confesión, sí, si me chequeas, en el capítulo número 4 vimos de la creación, entonces pudimos ver, ¿qué cosa? Que Dios lo creó, dice ahí está, gracias, ahí está, gracias, dice así, en el principio agradó a Dios Padre y al Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterno, escuche, crear o hacer al mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles e invisibles, en el lazo de 6 días y todas muy buenas. Bueno, y sigue hablando que después de crear todas las cosas, creó al hombre, varón y hembra los creó. Y con almas racionales e inmortales, haciendo actos para la vida, para lo cual fueron creados, siendo también a la imagen, escuchen, conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en los corazones y el poder para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejado la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Bueno, gracias. Entonces, si Dios es el creador de todas las cosas y Dios creó al hombre a su imagen, perfecto en justicia, en santidad, en conocimiento, ¿qué pasó? Bueno, nosotros sabemos como cristianos qué es lo que sucedió. El hombre cayó en delito y pecado y murió de alguna forma, espiritualmente murió, pero también empezó a morir como físicamente, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que el hombre está muerto en delito y pecado y la única fuente de vida que puede llegar a tener, no solamente física, sino de vida eterna, es Dios. Esa es la razón por la que nosotros morimos, vivimos un tiempo, nacemos, ustedes conocen, vivimos un tiempo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Algunos 20, 30, algunos 40, 50, quizá un poco más, 60, 70, pero tarde o temprano va a morir, se va a encontrar. Entonces, debemos entender que Dios es la fuente de toda vida, no como dice la ciencia, que hay una creación, hay una evolución, no, Dios creó todas las cosas. En la Biblia misma, en Juan capítulo 5, versículo número 26, dice lo siguiente, 5:26, escuche, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces la Biblia nos muestra ¿qué cosa? Que Dios mismo tiene vida en sí mismo. Ninguno de nosotros, amados, podemos decir que tenemos vida en sí mismo. Juan 5, creo que era 26, 25, 26, ¿sí? Dios tiene vida en sí mismo. Entonces Dios ya existía desde el principio, amado. Ahí en Juan, ahí lo cerré yo. Ah, no, acá está. Pero ustedes conocen el texto con el que empieza el Evangelio de Juan. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, fíjese, ya desde el principio Dios está, o el Hijo ya estaba con el Padre, porque ahí los falsos testigos dicen de que ahora vamos a ir a ese tema, justo lo que está diciendo la hermana Diana acá, lo que está diciendo, porque vamos a ir a otro tema. Por él fueron, ahora justo esos temas, ya vamos, porque hablamos de estos temas, la hermana se emociona acá. Pero ya vamos a ese tema. Sí, vamos a ver un poco de que por él fueron hechas todas las cosas. No en el principio vamos a tocar, ya vamos por la mitad del estudio. Pero vamos a ver que no solo del principio, sino que ahora volvieron a ser todas hechas nuevas. ¿Sí? Es lo que mucho el mundo, en ese, no sé cómo es conocido, traslape, en ese transición entre este mundo siglo caído y este que no nos ven como somos, hay una vieja creación que va a estar sobre una nueva creación que no se ve, que es conocido como los hijos de Dios y los otros los inconversos, ¿no? Entonces, estamos viendo que Dios, vamos a decir, es la fuente de vida. Dios era feliz o es feliz en sí mismo. Dios, ay, Dios no necesita
Nada, vas a decir, para ser feliz en sí mismo. Está bien, con eso está bien. Dios no necesita, gracias. Dios no necesita nada para ser feliz en sí mismo. Gracias, mi amor. Me volcó un poco de agua. Entonces, Dios no necesita nada para ser feliz en sí mismo. Lo que quiero decir es que Dios no creó el universo, Dios no creó al ser humano como de alguna forma, ¿cómo le puedo explicar? Usted necesita cosas, nosotros necesitamos cosas para subsistir, para vivir. Hay gente que es feliz en un matrimonio, hay gente que es feliz con los hijos, gente feliz con cosas de este mundo. De alguna forma eso añaden felicidades. No es que está mal. Lo que estoy diciendo es que Dios no necesita nada de esas cosas. Dios era y es feliz en sí mismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios no creó las cosas para sentirse feliz. Dios no creó las cosas porque estaba solo. Dios no creó las cosas porque estaba aburrido. No. Entonces, ¿por qué las creó? O sea, si Él es, va a decir, la fuente, vas a decir, o el asiento de todas las cosas. Ahora vamos a ver por qué. ¿Alguno, si quiere, sabe por qué creó las cosas Dios? Para la gloria de Él mismo, para su gloria. Muy bien, como dice la hermana, es para la gloria, como dice la hermana, para la gloria de sí mismo. Así es, para la gloria de sí mismo. En Hechos, capítulo 17, ¿se acuerda que estuvimos viendo, eh, estamos viendo el libro de Primera Tesalonicense, donde va a Atenas y le habla a ciertas personas? ¿Sí? En el capítulo 17, cuando él va, al Pablo en Atenas, en una parte, acuerde que él ve unos ídolos que estaban ahí y su espíritu se enardecía en el versículo 16 del capítulo 17. Capítulo 17 de Hechos, versículo 16. Y se enartecía porque la ciudad que estaba entregada a qué? A la idolatría. Porque ¿qué sabía Pablo que lo ponía así? Que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora él no fue, agarró y le rompió los yesitos. ¿Vio cuando usted tiene a mamá y papá tienen esos yesitos ahí y se los quiere tirar? No, porque sabe que los tiene en el corazón esos ídolos. Entonces, ¿qué hizo él? Fíjese, en los versículos, vamos a decir 22, Hechos 17, 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Ve? Apeló a que ellos buscaban de alguna forma a Dios. Dice, porque paseando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, que habita dice, que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ve? Escucha el versículo 24. El Dios, ¿qué dice él? Que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita. ¿Por qué hizo eso, amado, cuando estuvimos viendo Tesalonicense? Porque esta gente no era judía, no tenía la ley, no le dijo, porque ustedes saben que la ley dice así, así, y no, el hombre no sabe esas cosas, pero él apeló a la creación para mostrarle que hay un creador que creó todas las cosas, para que ellos se enfocaran en eso. Entonces, ni es honrado por mano de hombre, porque si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la seidad de Dios. Dios no necesita nada para subsistir. Dios mismo en una parte dice, ¿qué me pueden dar ustedes a mí? O sea, como que si necesito algo de ustedes. Un patrón, cuando usted trabaja, aunque sea necesita de su servicio. Un favor o del trabajo. Porque él gana, porque tiene un empleado que le trabaja y eso le genera dinero de alguna forma. Y usted también, de alguna forma, por su trabajo recibe un salario. Y ambos son beneficiados. Patrón y quién. Y uno. Pero Dios no. Uno puede trabajar y decir, sí, yo estoy trabajando para usted. Y Dios se puede levantar a otro, no te necesito. O sea, esto es lo que incluso como cristianos a nosotros nos tiene que hacer entender que incluso cuando hacemos las cosas que hacemos por Dios, nos tenemos que a veces sentar y decir, siervos inútiles. Claro, por más buena que sea. Por más buena que sea, por más que uno se esfuerce y haga muchas cosas y vea que los demás no,
tenemos que entender que Él es el creador, no necesita, Él da alientos y vida a todas las cosas. ¿Qué le está diciendo en el versículo 24 o el 25? Está diciendo que Él es el creador de todas las cosas, que en Él hay vida en sí mismo. Y de sangre ha hecho todo el linaje, ve el versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la... Él está diciendo en el versículo 26, Dios es el creador de todas las cosas. Dios ha creado. Le muestra a ellos que no conocían la ley, ¿sí? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Escuche, y el versículo 28 que ahora vamos a ir, yo voy a cambiar, voy a ir a Romanos 11, pero fíjese lo que dice el versículo 28, porque en él vivimos, está citando un poeta, creo él, de ellos, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros, ahí está, propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de los hombres. Claro, porque si nosotros somos creación de Dios, Dios nos ha creado, nos ha hecho hasta una imagen no es un yeso. Entonces, ¿y qué dice? Fíjese, ahí acá viene lo que porque nosotros, si entendemos esto, es lo que debemos predicar. Dios dice, versículo 30, ahí por medio de Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, está hablando de Cristo, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Ahora cuando usted entiende de la seidad de Dios, que Dios creó todas las cosas, que el hombre es creado, que el hombre fue creado a la imagen, a la perfección de Dios, en santidad, en rectitud, pero el hombre pecó, cayó. El hombre es ignorante, el mundo es ignorante de estas cosas. Entonces Pablo le está predicando el evangelio. ¿Qué le está diciendo? Está mandando qué cosa? Que se arrepientan. Por más ignorante que las personas sean, cuando usted le muestra, como Pablo le muestra a ellos, ustedes eran ignorantes a estas cosas, ustedes estaban haciendo otras cosas, adorando otros ídolos, pero ahora que ustedes saben que de verdad que Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el que nos ha dado, les ha dado vida a ustedes, que ustedes lo están buscando así en otras cosas, ¿qué le está mandando? Dice, bueno, ahora arrepiéntanse y vuélvanse. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día, y acá donde está el Evangelio, Dios ha establecido un día donde jugará a los vivos y a los muertos, pero ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Ustedes saben que en Jesucristo cayó, vamos a decir, la justicia y la ira de Dios en él, castigando el pecado, ¿sí? Esta vieja creación, todo lo que Dios ha creado, que vemos de Génesis en adelante, va a terminar en un sentido de un juicio final. Creo que es segunda de Pedro, capítulo 3, habla de un juicio final, y Isaías 65 habla lo mismo, o sea, perdón, Pedro habla de Isaías 65, y dice que todo va a ser pasado por fuego, todo va a terminar, Dios va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Por qué? Porque vemos la seidad de Dios, o Dios mismo creó todas las cosas, y así como las creó, vamos a decir, desde el principio, ya ha empezado esa creación. O sea, ¿qué es eso? Ustedes saben que en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y las viejas cosas... Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Y ahora me voy a ir un poco a eso. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, estamos en una época viviendo ahora que ustedes saben que desde la venida de Cristo en adelante, en Él, este es otro tema, pero bueno, en Él están siendo creadas todas las cosas. O sea, para esto me tendría que ir a, ustedes saben, creo que es Colosense, el versículo 1, 15, 16, 17. Escuche. Estábamos hablando que Dios creó todas las cosas, pero a causa del pecado, el pecado contaminó ¿qué? Todas las cosas. Este mundo gime con dolores de parto. El ser humano también fue no afectado, fue totalmente depravado por el pecado, contaminó todo. Mente, voluntad, sentimiento. Ahora Dios está haciendo todas las cosas nuevas ¿en quién? En Cristo. ¿Sí? Versículo 15 de Colosenses 1:15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Acá está hablando del prototocos, ¿no te acuerdas que hablamos de Colosenses? ¿Sí? Ujú. Que él es, vamos a decir, la preeminencia que tiene. No es como dice Yes. falso testigo, que él fue creado. No, no, no es así. Él es el primero, porque si no, este es el primero que fue de la creación, no es así. De esta nueva creación como hombre, o sea, el que nos ha redimido ahora como nuestra cabeza federal. Él es la imagen de Dios visible, el primogénito de toda creación. O sea, ¿qué es? A Dios nadie le vio, pero Él sí nos ha mostrado a Dios mismo, Dios Emmanuel encarnado. Porque en Él, escucha, hablando de quién, está hablando de Cristo, Ujú. fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes, escuche, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Una vez más, mostrando de Jesucristo, que dice que Él es antes de todas las cosas. ¿Por qué será Jesucristo? Está hablando de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Entonces, fíjese, en Jesucristo Dios Padre ha creado todas las cosas. O sea, ¿por qué? En el sentido creado todas las cosas. Bueno, nosotros sabemos que a causa del pecado todo fue afectado por el pecado. Por eso en esta nueva creación, eh, Dios está reconciliando a la humanidad por medio de Jesucristo. ¿Mm? Dios está haciendo todo nuevo. En el principio Dios creó todas las cosas, ¿sí? Pero ahora en el sentido, vamos a decir, espiritual, porque Dios, ¿qué es? Cuando hablamos de los atributos de Dios, es espíritu, Espíritu. entonces, y vida. O sea que de alguna manera, pastor, nosotros somos, venimos del Eterno. Hay un cántico que dice que del Eterno vengo y al Eterno volveré. No Sí. significa que, o sea, que sea hablando de todos en general, no, sino que realmente aún muere un creyente y muere un incrédulo, un impío, el espíritu siempre va a volver a Dios porque fue el que lo dio, Ujú. porque le pertenece a Él, porque venimos, o sea, en nosotros está esa eternidad, esa esencia de Dios también. Entonces, no significa que el impío se salve, sino que el espíritu vuelve a Dios, dice creo que Eclesiastes, que Ah, es la Dios, esencia la de Él. esencia, La esencia, sí. porque el aliento, o sea, porque dice que sopló aliento de vida y es el espíritu mismo. Entonces, el impío vive como vive un creyente, o sea, tienen vida, respiran, se mueven. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Sí, yo entiendo. Pero cuando muere, ese espíritu vuelve a Dios. Sí. Si es así como lo entiendo, está bien. Sí, 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 Hablando de la esencia. sí, sí, ese es el tema y esa es la cuestión, de verdad que sí, es verdad. En sí, Dios es eterno, el hombre de alguna forma también es eterno porque Dios sopló su espíritu. El asunto que quiero decir y que digo siempre es que eso es verdad lo que dice la hermana, pero yo me enfoco al Evangelio. El asunto es que si usted es eterno, el asunto de dónde va a pasar la eternidad. Eso quería decir la hermana, yo Exactamente. le ayudo, ¿no? Exactamente, claro. Al ser el eterno y tenemos un espíritu eterno, vamos a tener una Sí, eternidad. o en el cielo o O en en el el infierno, cielo quiere o en el decir. infierno, pero Sí, vamos a tener una sí, eternidad. es así. Dios va, ya de verdad, Dios está irado con el pecador a causa de lo que usted sabe en el Evangelio. Y este es el tiempo de gracia, donde Dios está creando todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Y si Dios es eterno, nos estamos hablando de la eternidad de Dios. Dios creó, le sopló aliento de vida. El hombre, la Biblia dice que Dios lo va a levantar de los muertos, los va a juzgar. Y hablamos de una eternidad, escuche, de una eternidad, no es como dice el testigo, que los va a destruir. No, amado, Dios, incluso cuando hablábamos que estas cosas son fuertes de hablarlas, pero las tengo que hablar. Cuando hablé de Corintios, Dios lo resucita, le da cuerpo, incluso un cuerpo como, a mí me asombra estas cosas, pero aunque no aparece en la Biblia, Dios no lo va a mandar con este cuerpo al infierno porque se va a destruir. Claro, esto lo soporta el Y calor. a nosotros nos va a dar un cuerpo glorificado para que vivamos por la eternidad, porque Él es eterno. Pero el asunto es los impíos. O sea, me quedaba pensando, si Dios es eterno, Dios de alguna forma da un cuerpo para que soporten ese castigo. Claro. Estas cosas nos asombran a nosotros, ¿no? Pero es así. El asunto es dónde va a pasar la eternidad usted.
Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el tiempo donde la puerta está abierta para ir a Cristo, ¿no? Escuche, vamos a ir terminando con Romanos, ustedes saben, el versículo 11, si lo quieren mirar, si ustedes lo quieren marcar, lo pueden hacer, pero en Romanos capítulo 11, en los versículos, el versículo número 36, yo lo anoté para no olvidarme, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora cuando dice la parte donde dice, porque de Él, esa parte, porque todas las cosas son, perdón, porque de Él y por Él y para Él, cuando todas estas cosas, vamos a decir, nos está mostrando que, o sea, son de, ¿ok? ¿Qué nos está mostrando? ¿Te pertenece? Claro, son de Él. Todas las cosas son de Él. Incluso el mundo, nosotros. Entonces, una vez más, El mundo, la tierra y su plenitud, o sea, el mundo y los que en él habitan, dice San sí, el mundo y todo lo que están en Él le pertenecen. ¿Qué nos muestra una vez más esto, amado? Que Él es el creador, el que ha hecho todas las cosas. Por eso el hombre no quiere reconocer esto, aunque lo ve y ve la creación. ¿Por qué? Lo volvemos a decir, no se trata de falta de conocimiento, se trata de que moralmente el hombre de alguna forma no puede buscar a Dios. No se trata de conocimiento porque hay gente que tiene, yo digo siempre lo mismo, uno tiene apenas el estudio básico, no tiene ni siquiera, vamos a decir, no sé cómo se dice, bachillerato, secundaria, y usted capaz que tiene bachillerato, secundaria, pero hay gente que tiene un título, 2 y 3 títulos, Tienen maestrías, maestría, doctorados, y no se trata de inteligencia, porque ustedes, hombres, tienen ciencia, son doctores en cosas, y no se trata de inteligencia, se trata de la moral. El hombre está en el conocimiento, pero el conocimiento uno le puede dar, le informa y no quiere saber. Se trata de que está la persona totalmente, moralmente corrupta, le llama total depravación, a menos que Dios no haga una obra. Pero por eso que él, por más que tenga el conocimiento, no quiere ir. Por más que sepa que Dios es la fuente de todas las cosas, dice que por él, o sea, por él, perdón, dice, porque de él, o sea, que es la fuente de todas las cosas. La otra parte que dice 11:36, porque de él y por él, esa parte que yo marqué de por él, que expresa que por medio de él, o sea, lo que vimos en Colosenses 1:15, que por medio de, no solo en el principio, vamos a decir que Dios creó todas las cosas, sino que ahora por medio de quién, por medio de Jesucristo, Dios ha creado todas las cosas, ha hecho toda cosa nueva. Es decir que por medio de Él ha creado. ¿Y cómo puede? Bueno, somos nueva criatura nosotros ahora, por medio de Él. Bueno, Dios nos ha dado la fe, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es por medio de la fe que nosotros ahora podemos participar de esa nueva creación, pero es por medio de Cristo, no por la fe mía, sino que por medio de Cristo. Y para Él son todas las cosas, dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, para Él, ¿qué es esto? ¿Qué nos expresa esto? Que todas las cosas van apuntando o se van dirigiendo hacia una meta final. ¿Cuál es? Glorificarlo a Él. Eso es, darle la gloria solamente a Él. ¿Por qué dice, tanto comamos como bebamos? todo sea para el Señor. Todo para el Señor. Entonces, ¿cuál es el fin principal que dice nuestro catecismo? Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Muy bien, es así. Y eso es lo que Dios no va a dar la gloria a nada. El último texto que tengo es en Isaías 43:10, escuche, que dice así. Y este es el texto que utilizan los testigos de Jehová, porque dice, vosotros sois mis testigos, no sé si lo conocen, pero dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo, que yo os escogí, escuche, para que me conozcáis y creáis. ¿Ve? Es importante que, de verdad, la humanidad conozca quién es Dios, conocer que es el creador de todas las cosas, conocer que el hombre es santo, justo y perfecto, que la humanidad cayó en pecado, y ahora creer que el Creador está haciendo todas las cosas nuevas en Jesucristo. El hombre debe arrepentirse, debe creer
en Él, debe volverse. Fíjese, y entendáis que yo mismo soy, y acá está, antes de mí no fue formado Dios, o sea con minúscula, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, escuche, la Biblia dice que Dios no da su gloria a nadie, no se la da a nadie, ¿sí? Entonces, es importante que podamos entender esto, o sea, porque yo eh, me iba a ampliar un poco más, porque sobre los atributos de Dios hay libros grandes. Quise mostrar lo básico, la capa por arriba, esa es la idea de esto, mostrar la seidad de Dios, la autoexistencia de Dios, que Dios ha existido siempre y el hombre es una creación. Por lo tanto, si es una creación y fuimos creados a la imagen de Dios, nosotros debemos hacer lo que Dios dice. Y el hombre no puede reflejar la gloria, porque el hombre está muerto en delito y pecado. Por eso que Dios tuvo que buscar, como decía la hermana, a Dios antes, ¿sí? Dios tuvo que buscar a Dios al hombre antes que él. ¿Sí? Así que vamos a orar y vamos a ir cerrando. Ahí tienen ustedes el punto de encuentro. La Biblia esa, acuérdense, todo lo que hablé, mucho de eso no está, hermana Lina, ahí en la Biblia. Yo son algunos apuntes que tomo, pero por lo menos tiene el punto de encuentro y tiene algunos apuntes ahí de que habla esta Biblia. Así que vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por el estudio que estuvimos viendo. Señor, gracias, Señor, porque pudimos ver que usted es el creador de todas las cosas, que usted es autosuficiente en sí mismo, que usted no necesita a la criatura, usted no nos creó porque estaba solo. Señor, todo lo contrario, Padre. Después de haber creado, nosotros les ofendimos, Señor. Y vinimos, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, reconociendo que usted es nuestro creador, Señor, de verdad, y que nacimos muertos en delito y pecado, Señor, y usted en Jesucristo ahora está reconciliando todas las cosas, Señor, y nos ha hecho nueva criatura. Por eso, Señor, cuando entendemos de la seidad de usted, Señor, y que usted creó, ¿de qué nos podemos enorgullecer? Con las personas se enorgullecen que yo tengo esto, este título y aquello, si al fin y al cabo va a volver al polvo. Entonces, Señor, nosotros ni siquiera podemos autoexistir por nosotros mismos, Señor. Ni siquiera tenemos que trabajar, esforzarnos para tener algo y al fin de cuentas todas esas cosas se pierden y uno muere. Ni siquiera la casa, ni siquiera los hijos, todo vuelve al polvo, Señor. Pero usted sigue existiendo, incluso su palabra es eterna. Por eso que hoy es el tiempo de gracia para que la humanidad reconozca que usted es el creador y que en Jesucristo usted nos puede hacer nuevo, como dice, si uno viene al Señor Jesucristo, nueva criatura es. Por eso le pedimos, Señor, yo especialmente le pido, Señor, que de verdad cuando escucho que muchas personas tienen este conocimiento, que son aparentemente más inteligentes, y uno mira sabiendo de qué decir, y uno qué podría hacer entonces. Pero yo sé que no se trata de eso, Señor. Se trata de que su Santo Espíritu en Jesucristo usted ha hecho las cosas en sí mismo. Usted ha destruido totalmente, Señor, el orgullo de nosotros, Señor. Por eso le agradecemos, Señor. Le pedimos, Señor, que de verdad esté haciendo volver a aquellos que faltan entrar, Señor. Aquellos que usted ha llamado antes de la fundación del mundo, Señor, para esta nueva creación, Señor, que un día vendrá en Jesucristo, Señor. Gracias le damos porque pudimos aprender un poquito más, aunque sea un poco más, Señor, de sus atributos, de la seidad de usted. Gracias, como siempre decimos. Amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Muchas gracias. Gracias, gloria a Dios.